y este es el mejor lugar. Entonces, vamos a por un momento a cerrar nuestros ojos. Ahí sentados vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a decirle: Señor de la gloria, hemos venido a este lugar, Señor, porque necesitamos de ti. Señor de la gloria, yo te pido, dígale, necesito que tú me hables, Señor. Necesito de ti en esta mañana. Padre de la gloria, es importante, es necesario que tu presencia esté en este lugar, porque queremos, Señor, que tú nos hables, Señor. No queremos salir de este lugar tal como entramos, sino que tu presencia se mueva en este lugar. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, obra, actúa, Señor. Que de mi boca no salga palabra de hombre, sino que salga palabra de Dios, porque tú lo has querido, Señor. Es una honra hablar de ti, Señor. Es un honor hablar de ti. Es un honor llevar tu palabra, Señor. No somos dignos, Señor, pero tú eres un Dios amoroso y misericordioso, y a ti te damos honra y gloria en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. De las preguntas que yo me hacía cuando estaba preparando el mensaje es: ¿se puede vivir sin Dios? ¿Qué piensa uno? La respuesta es sí, se puede vivir sin Dios. Claro, es más, hay muchas personas que viven sin Dios. ¿Se puede hablar de Dios y vivir como la gente del mundo? Claro que sí. Y hay muchas personas que de por sí hablan de Dios y viven como la gente normal del mundo, con su carnalidad y con todo. Pero cuando una de las cosas que yo duré casi un año sin decir que era cristiano. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de Dios y me porto como la gente del mundo, estoy dejando por tierra, estoy dejando mal el nombre de Dios. Por eso, cuando uno debe en lo posible, y gracias a Dios en lo posible, hablar de Dios solamente cuando se porta como hijo de Dios. Si no lo hace, es mejor decir gloria a Dios, pero de lejos. Hablar de Dios, hablar con Dios allí en su casa, donde quiera, pero no hablar de las demás personas de Dios, porque va a dejar el nombre de Dios por debajo. Pero eso no es la prédica. La prédica de hoy es que la vida de Dios se puede llevar. La gente puede vivir sin Dios, pero una cosa que yo siempre le digo a las personas es: la vida es muy difícil. La vida es muy complicada, y cada vez que pasa el tiempo, que pasa la situación, es más difícil. Hay más maldad rodeando a nuestro alrededor, hay más maldad rodeando a nuestros hijos. Cada vez más y cada vez más, yo le digo a la gente: la vida es muy difícil, pero la vida sin Dios se vuelve imposible. Imposible. Entonces, es importante entender que nosotros tenemos que estar siempre cogidos, asidos, atados a Dios para poder salir adelante. Si no lo hacemos, vamos a pasar por dificultades, por valle de sombra, por situaciones muy difíciles. Los que estamos aquí ya conocemos la palabra. Entonces, no hay nada ni nadie que nos aleje de Dios y que nos ofrezca cosas mejores que las que ofrece Dios. Entonces, aquí todo, ¿cuántos han montado el autobús? Levante su mano. Todos. ¿Qué pasa para uno montarse en el autobús? Uno lo primero que dice es: ¿para dónde va este bus? No hay que coja que va para Cabra y yo iba para Córdoba. O sea, asegurarse que el autobús que usted va a coger va a su destino. Bueno, y si va para muy lejos, ¿por dónde va? ¿Será que sí me deja en Jaén y no me lleva hasta Valencia? Entonces, lo primero que hace la persona es asegurarse de coger el autobús que va a un destino. Y luego, ¿cuántos han montado el tren? Bueno, todos. El avión, todos. Entonces, en general, el coche, lo primero que uno se trata de asegurar es que el tren vaya para donde uno va. Porque si voy a visitar a mi tía que está en Valencia y resulta que el ave va para Granada, pues no voy a llegar a Valencia,
voy a un destino equivocado. Y si cojo un avión que quiero ir a visitar a mi papá que está en Colombia y resulta que cojo un avión que va para China, pues resulta en un destino equivocado. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes sepan y lo dejen ahí guardado, que vamos a hablar de eso ahora. ¿Cómo viaja el avión? ¿Cómo viaja el autobús? ¿Cómo viaja el tren? Todos viajan con una guía, con el autobús dice, va mirando en la carretera que va a destino Lucena, autovía tal. El avión se deja guiar por aparatos. El coche va por su GPS. En general todos tienen una guía, o si no hay guía, nos perdemos. Si no llevamos una dirección acertada, nos perdemos y vamos a resultar en otro lugar. Entonces, hermano, lo que quiero que hoy entendamos, estemos seguros que ustedes y yo tenemos un destino. ¿Cuál es el destino? El cielo. Ustedes y yo tenemos que seguir esa ruta para poder llegar al cielo. Porque si no cogemos esa ruta, a lo mejor llegamos al infierno. Y ese es un problema. Ahora, si nosotros llevamos la ruta del cristiano, no vamos a tener desvíos y cosas, como dice la palabra, que cosas deben darse cosas contra el aguijón. Si uno no va por la ruta correcta, va a pasar por valle de sombra, va a pasar por situaciones difíciles, va a pasar por dificultades grandes. Entonces, una de las cosas es que nosotros sabemos que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por ti y por mí. Es tanto el amor que nos tiene Dios que mandó a su Hijo a morir para que usted y yo tuviéramos salvación y vida eterna. Entonces, la primera pregunta es: nosotros no podemos separarnos del amor de Cristo. Nosotros debemos estar asidos, cogidos siempre del amor de Dios. Entonces yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, número 35. Romanos capítulo 8, número 35. ¿Lo tenemos? Amén, 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 amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, la Biblia habla claramente que ninguna cosa nos puede separar, que usted y yo no podemos permitir que nada nos separe del amor de Dios. ¿Qué es nada? Está hablando de hambre. Si usted tiene hambre, no puede empezar porque tiene hambre separarse del amor de Dios. Si está pasando por dificultades, no puede separarse del amor de Dios. Si tiene un trabajo malo, no puede separarse del amor. Nada puede permitir que usted se separe de Dios. Ni trabajo, ni familia, ni amigos, ni enemigos, ni cosas. Usted siempre debe tener siempre eso presente. Y mira, cuando yo estaba esta semana pensando, venía a mi mente Esteban. Esteban era un joven que servía con los apóstoles. No era un apóstol directamente, pero era un joven que servía con los apóstoles. Y de pronto, Esteban era un predicador muy bueno, y hablaba, y empezaron los sumos sacerdotes a tenerle odio, a tenerle rencor. Entonces lo acusaron. Le hicieron un juicio. Y dice que cada vez que Esteban hablaba, dice, cuando hablaba Esteban, se enfurecían los corazones
y crujían los dientes contra él. Y Esteban se echaba para atrás. No, decía, yo amo a mi Señor, yo amo a mi Señor, y mi Señor quiero seguir hablando de él, hablar su palabra. Y dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y sus ojos estaban puestos en el cielo. Y determinaron apedrear a Esteban. Y entonces dice que cuando lo apedrearon, Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y más le apedrearon hasta que lo mataron. Entonces, Esteban es un ejemplo. Esteban fue apedreado y nada lo separó del amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en la vida cristiana es como una maratón, como una carrera. Estamos siguiendo una maratón, una carrera, y nosotros siempre tenemos que estar mirando hacia dónde nos vamos. Es como la cuestión del autobús. Si en la maratón que usted lleva, si en la carrera, dice, se deja despistar y coge por aquí, y se deja despistar y coge por aquí, no va a llegar a la meta. Entonces dice en el libro de Filipenses, no lo busque, lo voy a leer yo, dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo era perseguido, el apóstol Pablo pasó hambre, pasó persecución, pasó cárceles, y dice que él proseguía la meta, que no se salía de la meta, que la meta era conseguir el supremo llamamiento que era Dios. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, y como digo, hay mucha maldad, aumenta la maldad en todo sitio, en todo lugar. Hay sobre todo la generación que viene, ¿qué irá a pasar? Porque la maldad aumenta en todo. Entonces nosotros tenemos que ser firmes y seguir adelante hacia la meta que es Cristo, y orientar a nuestros hijos en eso, de que no se desvíen de la meta. Mire, cuando uno le abre puertas, cuando los jóvenes le abren puertas al enemigo, el enemigo se entra y los coge, los va cogiendo y los va separando del camino, hasta que los aleja del camino. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos vamos cuidando. Y hay un texto bíblico, quiero que ustedes lo busquen, Marcos 4:35, que no habla de camino, no habla de metas. Dice así, Marcos 4:35 está hablando de una barca. Dice: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas a la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tiene cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Que ahora se viaja en avión, ahora se viaja en ave. En la época de Jesús se viajaba en barca o a pie, no había otra. Para pasar el mar de un lado a otro iban en barca. No había avión, no había internet, no había los avances tecnológicos que hay en este momento. Entonces Jesús andaba en barca. Y Jesús, para desplazarse a evangelizar, a hablar del reino, tenía que desplazarse en barca. Y este ejemplo de que cuando uno
O sea, aquí quiere decir que en nuestra carrera, en nuestro andar diario en Cristo, nosotros tenemos dificultades y tenemos que pasar por luchas y a veces nos caemos, a veces estamos en el fango, y entonces cuando aparece Cristo dice: muchachos, no se preocupen, yo estoy aquí. Jesús estaba durmiendo y los otros estaban asustados. Cuando uno está pasando dificultades, viene el miedo, viene la duda, viene el temor, viene la depresión, viene la tristeza, viene el dolor. Y resulta que en ese momento aparece Cristo y dice: no se preocupen, tengan fe. Y dice: uy, calmó la tempestad, puede calmar la situación, puede darle un vuelco a la situación que uno esté viviendo. De seguro que Cristo le va a cambiar cualquier situación, sea situación de trabajo, sea problema con su jefe, sea problemas en su casa, donde sea. Jesús, si puede calmar la tempestad, puede calmar la situación suya, puede arreglar su vida. Entonces nosotros lo que tenemos es entender que si nosotros vamos marchando en una barca, vamos a suponer que la vida cristiana es como una barca, Cristo debe ir en su barca. Cristo tiene que ir en su vida si usted quiere tener éxito, o si no, cuando tenga dificultades, si Cristo no está en su barca, ¿a quién le pide ayuda? ¿A quién le va a decir? Ahora, hay otro texto bíblico que dice que cuando nosotros vayamos en la barca, lo voy a leer, dice en Hebreos: y por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que, hoy que había esa carrera, usted se imagina, y lo hablábamos estos días, usted se imagina a esa gente corriendo la carrera con botas de trabajo y con una mochila llena de piedras. No va a llegar, o va a llegar de último. ¿Por qué? Porque no está adecuado para correr una maratón, para correr una carrera. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo que nosotros debemos despojarnos de muchas cosas que no nos dejan andar para poder llegar a la meta. Y eso es uno de los problemas que tenemos los cristianos. ¿Usted por qué no va a la iglesia? Ay, no, si es que tengo que cuidar a los niños, tengo que ir a trabajar. No, y si es que alguien me decía ayer, y es que es para torcerle la cabeza. Sí, claro. Hermana, entonces nos vemos hoy para el discipulado, y recuerde que el domingo tenemos. No, yo ya tengo mi fin de semana programado. ¿Me dejó callado? Sí. Pero estaba programado sin Dios. Entonces, ¿qué le digo yo? Hermana, perdone que le moleste, si usted piensa que yo, o sea, si usted no quiere, no hay ningún problema. Me dice, yo no vuelvo a molestar. Me dice: no me está molestando, pero por ahora no voy a hacer los discipulados ni volver a la iglesia. No pasa nada. Pero hay personas que programan su barca, su viaje sin Dios. Y cuando están pasando dificultades, y cuando viene la enfermedad, y cuando las personas mueren, van al infierno, porque su barca está sin Dios. Ahora, ¿qué pasa con nuestra barca? A veces las personas se llenan de tantas cosas en la barca que no pueden andar la barca. Cuando Jonás se subió a la barca que iba para Tarsis, ¿qué pasó? Los marineros dijeron: esto está negando, esto se está inundando, vamos a empezar a tirar. Y empezaron a tirar cosas de la barca, y la barca seguía cayendo, no andaba, y se anegaba. Y resulta que ¿qué pasaba? Que el que estaba más pesado era Jonás, era el culpable de que la barca se estaba hundiendo, y lo tiraron al mar y la barca andó. Increíble. Pero nosotros tenemos que entender que el capitán de nuestra barca tiene que ser Jesús. Y tenemos que entender que hay cosas en la vida nuestra que no nos dejan andar. ¿Qué cosas, pastor? ¿Qué cosas? A veces nos dejamos llenar de odio, nos dejamos llenar de rencor, de resentimiento, de envidia, de orgullo. A veces el miedo no nos deja
ni andar ni salir. La pereza. A las 9, a las 11 de la mañana el culto, no. Y si es por la noche, no, con este frío. Y si es en invierno, con este frío, con esta nieve. Y si es en verano, con este calor. Siempre hay una dificultad para... Entonces eso es lo que anda en la barca. El desánimo. La gente se desanima. La depresión, ahora la depresión es la enfermedad de moda. Aquí en España, en Colombia no, en Colombia el que se deje caer en depresión se muere, el que tiene que trabajar y tiene que buscarse la vida. Aquí no, aquí hay ayudas y la gente se levanta. Entonces, ahora, hay cosas que no nos dejan andar en el mundo cristiano. Soberbia, orgullo, falta de perdón, venganza, ya lo dije, odio, rencor, resentimiento, todo eso. Pero si nosotros vamos tirando odio, rencor, miedo, vamos tirando todo, vanagloria, la barca nuestra va a poder andar. Como decía mi líder y en Colombia, dice, cuando uno empieza a andar en Cristo y va dejando las cosas viejas, hasta la forma de caminar le cambia, la forma de hablar, hasta el rostro le cambia, los ojos le brillan, porque el Espíritu Santo muere en nosotros, porque Jesús es el capitán de nuestra barca. Entonces nosotros, cuando ponemos a Jesús como el capitán de nuestra barca, vamos a tener la victoria. Cuando nosotros ponemos a Jesús como el capitán de nuestra vida, vamos a ir de victoria en victoria. Y entonces me va a preguntar usted, bueno, ¿y qué es victoria para los cristianos? Algunos piensan que victoria es tener mucho dinero. Tengo 3 trabajos y tengo mucho dinero, eso es victoria. Otros piensan que tener muchas mujeres es victoria. Otros piensan que vivir la vida en discoteca es victoria. Otros piensan que vestirme bien y comer bien es victoria. Todo esto es muy bueno. Vivir bien es muy bueno. Pero la verdadera victoria es cuando Cristo mora en su corazón, cuando el Espíritu Santo está en su corazón, cuando el gozo, la paz y la alegría está en su corazón. ¿Por qué? Porque dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando uno entiende que Cristo vive, pueden venir tempestades, pueden venir lluvias, pueden venir cosas y nosotros vamos a salir adelante. Los que están afuera, los que están en el mundo, no tienen lo que nosotros tenemos, la esperanza de que Dios nos puede ayudar, la esperanza y la alegría de que Cristo está con nosotros y que vamos a salir adelante. Por eso nos cambia la cara, por eso nos reímos, por eso estamos siempre gozosos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, cambia todo completamente. Dice en el libro de Juan 10:10, dice, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Satanás no quiere que los cristianos vivan alegres. Satanás no quiere que vivan una vida en victoria. Satanás quiere que vivamos derrotados, que vivamos en queja, en dolor, en pelea, en contienda, en tristeza. Pero dice en Juan 10:10, dice, yo he venido, dice Cristo, yo he venido para que usted tenga una vida abundante. Y yo me preguntaba, y siempre me lo he preguntado desde un principio, ¿qué es una vida abundante? Una vida abundante es cuando uno puede vivir, no importa que, como dice el apóstol San Juan, sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Aunque tenga escasez, no me roban el gozo, y si tengo abundancia, no me roban la paz. Entonces sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. ¿Qué es? Como dice el libro de Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece y la que no haya de tristeza. Cuando uno es bendecido y está alegre y contento, esa es la bendición de Dios, esa es la verdadera bendición de Dios. Entonces nosotros, hermano, su barca tiene que ser guiada por el GPS de la palabra de Dios. Su barca tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Si su vida no es guiada por el Espíritu Santo o por la palabra de Dios, va a ir dando tumbos, va a ir dando vueltas, y pastor, ¿por qué a mí me pasa esto? Porque
usted se salió del camino. Pastor, ¿por qué a mí me pasa esto? Porque usted se salió del camino. ¿Y por qué a mí Dios no me escucha? Porque usted se salió del camino. Si nosotros estamos cogidos del camino y nos guiamos por el GPS de Dios y nos guiamos por los instrumentos, si fuéramos un avión o por la brújula de Dios, de seguro que vamos a llegar a buen puerto. Vamos a llegar a puerto seguro. Y si nosotros tenemos a nuestro Dios todos los días, vamos a tener la victoria. Ahora, ¿cómo tener a Dios todos los días? Hay que orar, hay que leer la palabra, hay que ayunar, hay que tener una comunión con Dios. Esa es la clave del éxito de la victoria. Sí, por eso hablo de la barca, porque si Dios está ahí, es eso. Dios está ahí, no podemos ignorarlo. Vamos a estar comiendo con Él, vamos a estar hablando con Él, vamos a estar haciendo una vida de comunión con Cristo. Esa es el éxito y la victoria del cristiano, que Cristo esté con nosotros, que el Espíritu Santo muera en nuestras vidas. Si no, vamos a ir de derrota en derrota, pero cuando nosotros entendemos que nuestra vida es guiada por el Espíritu Santo y por Jesucristo, vamos a ir de victoria en victoria. Amén. Vamos a ponernos en pie.